Miércoles 4 de junio 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que vamos a tener en el noticiero de El Reportero. ¡Ah, qué sorpresa! ¿Cómo nos hubiéramos podido imaginar que el gobierno mexicano hubiera explotado a los médicos cubanos que nos importaron para hacer trabajos que no querían hacer los médicos locales? ¡Qué casualidad, ¿verdad? El doctor Muerte está en problemas. Oiga, pues Drácula, o sea, Adán Augusto, está haciendo todo lo posible para que no haya periodo extraordinario y pues prácticamente lo podemos dar por descartado porque definitivamente todo lo que tiene que ver precisamente con el avance de otras reformas que están pendientes, Dios nos valga, pues está atorado precisamente gracias a Draculín Pinguín, faltaba más. Oiga, pues ya la delegación de senadores que supuestamente van a salvarnos de las remesas ya está en Washington y la verdad es que solamente van por la selfie. Esa es lo único que van. Y bueno, y a tirar nuestro dinero, su dinero, mi dinero, el dinero de los mexicanos, obviamente en turismo. Pues sí, político. Oiga, no, pues sí, ya presumieron que se hicieron ahorros muy importantes en materia de salud. Pues como carajos, ¿no? Pues si no hay medicinas, claro que ahorraron. Si hubiera sido el colmo que hubieran dicho, ay, nos gastamos la lana en donas. Eso hubiera estado mucho peor. Oiga, pues ya prácticamente la pues reunioncita ahí de los del CENTE, pues ya se acabó. Tlaloc no perdona y ya haga de cuenta que nomás era cosa de esperar a que les cayera tantita agua para que corrieran los maestros de ahí de la CENTE y dejaran limpio el Zócalo. Ya casi está limpio el Zócalo. Y pues bueno, ahí tenemos que decir que no sorprendió a nadie el hecho de que sea el abogado indígena el que vaya a ser el que sea titular de la Suprema Corte de Justicia. Pobre, le toca la rifa del tigre, qué barbaridad. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Pues vaya sorpresa que nos regaló el Departamento de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio revocó las visas a funcionarios centroamericanos por la explotación de médicos cubanos, declarando que el negocio de alquilar galenos caribeños constituye trabajo forzado. ¡No! ¡Qué revelación tan impactante! Resulta que cuando el gobierno cubano renta a sus doctores como si fueran tractores, les confisca los pasaportes y les paga migajas por servicios que cobra a precio de oro. Eso se llama explotación laboral. ¡Vaya! ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Ni por aquí nos pasaba. Por supuesto, la cruzada de Rubio contra esta moderna versión de la trata de personas médica no es casual. El flamante secretario de Estado es hijo del exilio cubano y lleva décadas denunciando que La Habana convierte a sus profesionales en mercancía exportable. Mientras tanto, nuestros progresistas gobiernos latinoamericanos aplaudían este internacionalismo solidario como si fuera la octava maravilla del mundo, pero evidentemente participaban también precisamente en esta explotación laboral, esta moderna esclavitud, pero pues ahora sí disfrazada de 4T, pues ni quién, ¿verdad? Ahora, los arquitectos de esta brillante estrategia sanitaria tiemblan ante la posibilidad de sanciones, comenzando con el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, quien durante el sexenio de López Obrador insistía en que la contratación de médicos cubanos no representaba una amenaza y pues obviamente seguramente ya está sudando frío pensando en sus próximas vacaciones a Disney World. Otro que también prácticamente ya está cantado que va a ser sancionado va a ser Zoé Robledo, el genio que desde el IMSS Bienestar gestionó la llegada de 700 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud y pues obviamente seguro que ya está revisando su pasaporte o diciéndole adiós pasaporte mío, ya no te voy a ver, o por lo menos la visa. La excusa oficial siempre fue que los médicos mexicanos no querían ir a lugares remotos e inseguros y pues se manejó como si fuera la solución lógica el importar esclavos médicos del Caribe en lugar de mejorar las condiciones laborales y de seguridad. Pero pues claro, es más fácil ser solidario con la mano de obra ajena que resolver los problemas propios, ¿verdad?
La deliciosa ironía es que mientras México se hacía pasar por el adalid de los derechos humanos, participaba alegremente en un esquema de explotación laboral que haría sonrojar a cualquier maquiladora. Pero eso sí, lo llamábamos cooperación sur-sur y también le decíamos intercambio de conocimientos. Ajá. Una elegante manera de blanquear el tráfico de personas. Eso fue lo que hizo México. Participó en un esquema de esclavitud y ahora nos sorprende. Ahora que llega la hora de las cuentas, los funcionarios involucrados en este teatrito humanitario descubren que su altruismo tenía un pequeño detalle. Estaban financiando un sistema de esclavitud moderna. Pero mire, le apuesto pesos a tostones a que el próximo viaje de Marco Rubio a México va a incluir una lista muy específica de nombres para discutir sobre este tema de la esclavitud. Al final resultó que la solidaridad internacional tenía un precio y no era precisamente moral. En México, convocar un periodo extraordinario de sesiones requiere algo más que buenas intenciones y discursos grandilocuentes. ¿Quién hubiera imaginado que para legislar de manera extraordinaria se necesitan dictámenes listos y no solamente extraordinarias ganancias de quedar bien con Palacio Nacional? La Comisión Permanente de hoy tenía una sola tarea: definir las fechas para los extraordinarios de junio y agosto, pero obviamente eso implicaría que tanto el Senado como San Lázaro hubieran hecho la tarea básica de tener listos los dictámenes correspondientes. Lógica total y pura. Y fue un error garrafal suponer que nuestros distinguidos legisladores iban a tomar en serio algo tan trivial como cumplir con los requisitos legales para convocar sesiones extraordinarias. Desde Palacio Nacional suenan las trompetas de la urgencia, exigiendo que se aprueben varias iniciativas que seguramente cambiarían el rumbo de la patria. Pero resulta que la maquinaria legislativa funciona con la eficiencia de un Tsuru del 92 en pleno tráfico del periférico. Mucho ruido, mucho humo, pero avanza a paso de tortuga artrítica. En el Senado la situación adquiere tintes de telenovela política y todo parece indicar que Adán Augusto López está aplicando la técnica del arte de dilatar, convirtiendo el proceso legislativo en una versión parlamentaria del juego de las sillas. El exsecretario de Gobernación, Drácula, pues, quien se la sabe de todas en materia de manejos políticos turbios, aparentemente ha decidido que las prisas presidenciales no son necesariamente sus prisas senatoriales. Y la deliciosa ironía es que el mismísimo gobierno que se jacta de su eficiencia y capacidad de transformación se estrella contra la realidad de que gobernar requiere algo más que buenos deseos y conferencias mañaneras. Cuando el Poder Ejecutivo necesita que el Legislativo actúe con celeridad, descubre, oh sorpresa, que sus propios aliados tienen sus propios tiempos, sus propias agendas y aparentemente sus propias razones para no acelerar el paso. Y pues bueno, al final el periodo extraordinario se convierte en un oxímoron viviente. No hay nada extraordinario en la ordinaria lentitud con la que funciona nuestro sistema legislativo, la verdad. Y sí, por supuesto, las iniciativas presidenciales esperan en el limbo burocrático, víctimas de la eterna batalla entre las prisas del poder y la parsimonia parlamentaria. La Comisión Plural de Senadores Mexicanos llegó ayer a Washington con todo el dramatismo de una misión de rescate en película de acción. Presión del tiempo, recursos limitados y para rematar, con la sorpresa de que el PRI decidió bajarse del avión prácticamente en la escalerilla, alegando exigencia de seriedad y respeto en la conducción de la política exterior parlamentaria. Oye, pequeños. Una manera elegante de decir, nos vamos porque no nos gusta cómo manejan las cosas. Por supuesto, nos aseguran desde las altas esferas que la ausencia de una de las principales fuerzas políticas de esta delegación parlamentaria no va a tener impacto alguno en las negociaciones. Claro, porque pues nada dice unidad nacional como llegar divididos a cabildear contra el impuesto del 3.5% a las remesas que ya aprobó la Cámara de Representantes en Estados Unidos y que ahora pues ya nada más está en mero trámite en el Senado precisamente de ese país. La realidad es que esta misión diplomática tiene más pinta de excursión escolar mal organizada que de estrategia de alto nivel. Los senadores Ignacio Mier, Alejandro Murat, Andrea Chávez y compañía llegan a Washington cuando las cartas ya están prácticamente echadas.
El paquete legislativo que impone el tributo del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes sin ciudadanía ni residencia permanente avanza con la implacable precisión de una aplanadora republicana y no hay poder humano que la pare. La realidad es que nuestros distinguidos legisladores solamente van a tomarse fotos para Instagram y para acumular también anécdotas para el café matutino. Solamente a eso van. Porque pues seamos honestos, cuando Donald Trump y sus huestes republicanas se proponen algo, la diplomacia parlamentaria mexicana tiene tanto poder de persuasión como un vendedor de seguros en un velorio. El embajador Esteban Moctezuma, que hay que decirlo, es un veterano en estas lides, ha visto pasar suficientes comisiones parlamentarias como para saber que entre las buenas intenciones mexicanas y los resultados concretos en Washington hay un abismo más profundo que el Gran Cañón del Colorado. Y mientras tanto, en el mundo real, los analistas ya advierten que el impuesto podría empujar a los migrantes hacia métodos informales de envío, abriendo la puerta al crimen organizado. ¡Oh, sorpresa! Pero eso sí, nuestros senadores van a regresar con la conciencia tranquila de haber cumplido con el protocolo y por supuesto con el teléfono lleno de selfies allá en Washington. ¡Abracadabra! El gobierno federal acaba de anunciar que logró un ahorro histórico de 12,000 millones de pesos en la compra de medicamentos gracias al innovador mecanismo de subasta inversa. Con bombos y platillos, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que mediante este proceso revolucionario se adquirieron 399 claves de medicamentos equivalentes a 988 millones de piezas. El subsecretario Eduardo Clark García Dobarguenes, algo así más o menos su apellida, incluso se permitió la elegancia retórica de señalar que este ahorro equivale a construir 5 hospitales de 120 camas o el sueldo anual de 30,000 médicos especialistas. ¡Guau! ¡Qué maravilloso mundo! Y aquí sobre todo es donde valen más las equivalencias matemáticas. Porque sí, pues sí, los pesos ahorrados se convierten mágicamente en hospitales y médicos. Chulada de maíz prieto. Pero aquí viene la pregunta incómoda que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Ya resolvieron el maldito desabasto de medicamentos? ¿O qué? ¿Seguimos jugando al teatro de las cifras bonitas? Porque resulta que presumir ahorros cuando los pacientes siguen haciendo filas interminables en las farmacias es como celebrar que compraste el carro más barato del lote mientras sigues caminando al trabajo. ¡Pedazo de idiota! La realidad es que Sheinbaum lleva meses prometiendo que el desabasto se va a resolver en los primeros 2 meses del año, y luego en unos meses, y luego en un año, y luego en 6 años, y luego quién sabe cuándo. Y ahora resulta que la distribución de esta compra consolidada va a empezar hasta marzo. O sea, y mientras tanto, los hospitales públicos siguen operando con el dramatismo de un episodio de Hospital de Televisa. Mucho llanto, mucha angustia y medicamentos que brillan por su maldita ausencia. Ah, pero eso sí ahorraste 12,000 millones de pesos en la compra de medicamentos. Tarada. O sea, perdón, pero ¡ay! La deliciosa ironía es que el mismo gobierno que destruyó el sistema de compras que funcionaba relativamente bien, ahora se felicita por innovar con subastas inversas como si fuera el primer gobierno en la historia de negociar precios con proveedores. Porque, sorpresa, ahora resulta que negocian con los proveedores. Es como si un fregado pirómano se convirtiera en bombero y esperara aplausos por apagar el incendio que él mismo provocó. Y lo más patético de este asunto es que mientras celebran los 12,000 millones ahorrados, siguen sin explicar por qué tardaron 6 malditos años en descubrir que se podían negociar mejores precios. O sea, ¿acaso en el sexenio de ya saben quién estuvieron pagando más por gusto? ¿O será que el desabasto no era realmente una consecuencia de los monopolios farmacéuticos malvados, sino de la impericia gubernamental para manejar las compras públicas? Los tremendos berrinches meteorológicos de Tlaloc parecían tener una misión divina, convencer a los maestros de la CENTE de que ya era hora de levantar su épico plantón en el centro histórico. Las trombas y aguaceros que han azotado el Valle de México durante días llegaron con la puntualidad de un castigo bíblico, inundando carpas, empapando pancartas y convirtiendo el campamento magisterial en una versión acuática de resistencia sindical. Pero resulta que ni la furia celestial ha logrado lo que 21 días de negociaciones fallidas no pudieron,
Las trombas que sacudieron la capital provocaron, obviamente, que pues, los maestros digan, saben que ya chole, ya vámonos, porque esto es un desmadre. Y sin embargo, ahora parece que pues, algo está haciendo que poquitos todavía que están allí, y si ya en campamentos aislados, todavía estén ahí con férrea voluntad de cambiar las cosas, pero pues no va a suceder. Y por primera vez en 3 semanas se prevé que este miércoles la CENTE dé a conocer sus resolutivos después de 21 días de movilizaciones. Quizás, y solo quizás, la combinación de rayos, truenos y las quejas de los comerciantes que aseguran que el plantón ahuyenta clientes y bajan sus ventas en 70%, pues finalmente estén surtiendo efecto. Porque pues, seamos honestos, después de más de 20 días sin clases, hasta el sindicalismo más radical debería de preguntarse si vale la pena seguir castigando a los niños. Claro, la lucha por la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 es legítima, sí lo es, pero es imposible. Y convertir a los estudiantes en daño colateral indefinido, pues también tiene su límite moral, aunque sea muy elástico en el caso de la CENTE, por supuesto. La ironía suprema es que mientras más maestros llegaron el lunes para reforzar el plantón en el Zócalo y más de 700 metros de Zacatecas y Chihuahua se sumaron a las protestas, la presión atmosférica parece estar haciendo más mella que toda la presión política ejercida hasta ahora. Y bueno, no más era cosa de esperar a que llegara el agua, no más era cosa de esperar. Es más, le hubieran echado un tantito jabón de una vez para que se limpiara el Zócalo porque es una puercada digna de, ya mejor no le digo más. Si Tlaloc logra lo que no pudieron los funcionarios federales, hay que considerar muy seriamente nombrarlo secretario de Educación. No es la rifa del tigre, es más bien un bingo en el manicomio. Contra todo pronóstico, sí, cómo no, y bueno, contra toda lógica, si somos sinceros, el indígena mixteco Hugo Aguilar Ortiz se alzó como el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí, y cualquier tonto que no le hubiera dicho quien lo hubiera dicho, ¿verdad? Y sí, como por ejemplo podría decir Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, quienes con toda la pompa de su toga y el ego bien planchado, terminaron viendo cómo el peso de los acordeones presidenciales provocaba que les pasara de largo el tren de la historia y les tocara, pues obviamente, la cara en el humo, por supuesto. Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, que últimamente parece disfrutar ser vocera de obviedades, recordó que la Constitución es clarísima y no importa si es Juan o Juana, sino quién saque más votos. Pero pues el dato no deja de doler. Claudia Sheinbaum, presidenta de las ambigüedades controladas, había lanzado la papa caliente al INE diciendo que aún no se sabía si era hombre, mujer o quimera quien fuera a dirigir al máximo tribunal. Pero pues ya se sabe, la cuota de Palacio tiene mano. Ganó Aguilar Ortiz y ahora el tigre es suyo. Aunque pues francamente no sabemos si se lo rifaron, se lo heredaron o simplemente se lo soltaron ahí en la oficina. Lo cierto es que, pues sí, la mano de presidencia ganó en ese asunto. El que quiera negarlo o el que se haga pato, chairo seguro. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero del reportero. Suscríbase a la síntesis informativa del reportero. Antes de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, le llegan los PDFs de todos los periódicos. El análisis completo, el podcast para el resumen, para que se lo disfrute usted mientras desayuna, mientras va al trabajo, mientras lleva a los niños a la escuela, para que sea usted el mero petatero de toda la oficina y aproveche esos momentitos de solaz y esparcimiento para platicar y esparcir sus conocimientos por toda la oficina como si fuera, no sé, algo. Antes de que me cancelen, mejor me callo el hocico. Y como todos los días, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.